Es como ícono, digamos, pero Sí. que todo el año podamos realizarlos. La detección. ¿Sos de Rosario? Soy de Rosario. Y viajás permanentemente acá. Sí, vengo 2 veces a la semana a San Nicolás. Y tenés una maestría, ¿eh? en Tengo una maestría mastología. cursada y estoy terminando la tesis. Qué Sí, bien. esa es la realidad. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué mejor que un especialista como vos trate a una persona que, bueno, tenga algún diagnóstico incipiente. Sí, siempre hacemos hincapié que muchas veces es desvalorizada el diagnóstico mamario y lo importante es tener gente capacitada para evaluar la mama. No es un órgano fácil, es muy importante en la vida de las mujeres, por lo tanto merece mucha atención y mucho conocimiento para poder evaluarlo correctamente. Sí, tal cual. Bueno, charlemos un poco de esto y le pido a todas las mujeres y caballeros que estén del otro lado atentos. ¿Por qué es tan importante esta detección temprana? La detección temprana es muy importante porque más del 90% del cáncer de mama se cura en ese estadio. Entonces estamos hablando de una alta tasa de curación a los 5 años, de supervivencia a los 5 años. Por lo tanto, siempre que lo encontremos antes del centímetro o menor al centímetro, estamos hablando de esa tasa de curación. Por lo tanto, el control anual, que es lo que la mamografía anual y en algunos casos acompañada de la ecografía, hace que podamos detectar los tumores en 5 milímetros, 6, 7, 1 centímetro. Entonces el tratamiento incluso en esos casos es mucho menos invasivo. Por eso es muy importante hacernos los controles, ¿sí? Exacto. Para esa detección temprana. ¿A partir de qué edad es importante esta detección? Los controles se hacen entre los 35 y los 40 años, se hace una mamografía basal, se llama, y luego de los 40 años en Argentina se hace una mamografía por año. En aquellas mujeres que tienen lo que se llama mama densa, ¿sí? Que es cuando tienen más del 50% de tejido glandular, se hace también la ecografía. Sí, vos sabés que eso también te iba a preguntar si era habitual, solo en algunas mujeres, Sí. las dos cosas. En realidad la mama tiene una clasificación, se clasifica en 4, de acuerdo a la cantidad de componente glandular que tiene y de componente adiposo. Entonces vos tenés la mama que es toda grasa, que generalmente, adiposa o grasa, que generalmente es en mujeres más añosas, la mama que tiene un 25% de tejido glandular, aquella que tiene la mitad de la mama adiposa y la mitad de la mama glandular, y la que tiene más de un 75%. Claro. Estas dos últimas son las que necesitan ir acompañadas sí o sí de la ecografía. Después tenemos obviamente casos particulares, es decir, bueno, aquella mujer que se detecta algo o por mamografía se ve alguna simetría, le llamamos nosotros, o sea, cuando leemos las mamografías comparamos ambas mamas a la vez y generalmente, si bien el cuerpo no es simétrico, perfectamente simétrico, debe tener más o menos la misma conformación. Cuando esto no ocurre y están estas asimetrías, ahí podemos optar por algún estudio complementario más y muchas veces es la ecografía. ¿Qué factores pueden adelantar la edad del inicio del control? Los factores que adelantan la edad de inicio del control son tener antecedentes de primer grado, ¿sí? Mamá, hermanas, ¿sí? Que hayan tenido también cáncer de mama a edades jóvenes, ¿sí? En menores de 40 años. Esto tiene que ver un poco con la herencia, ¿sí? Y después, Qué importante radioterapia, esto, ¿no? si tuvieron radioterapia a edades jóvenes, esto también hace que, por otros tipos de tumores, por decir linfomas o algo, y tuvieron radioterapia mediastinal, por ejemplo, también necesitan controles tempranos. ¿Y qué señales o síntomas hay que te dicen, a ver, esto es una alerta, a ver, tenemos que ir a hacer el control? Bien, es importante que las mujeres nos hagamos el autoexamen, ¿sí? Mamario, 1 o 2 veces al mes. ¿sí? Levantando los brazos, Levantando ¿no? los brazos La o ducha. poniéndolos en la cintura, así a modo de taza, ¿sí? Vamos palpando desde el centro del pezón en forma circular, llegando hacia la clavícula y a la axila. Claro, ¿sí? hacia los costados. Exacto, todo circular, Tácate. ¿sí? Así. Y lo vas haciendo con los dedos. Con los 3 deditos, ¿sí? 3 dedos. Y lo vamos haciendo así, Bien. exactamente. Entonces, ahí podemos detectar cualquier cambio en nuestra mama, ¿sí?
También tenemos que vernos si tenemos cambios en la coloración de la piel, si tenemos alguna deformación en la mama, si nos palpamos un bulto, si tenemos secreción por el pezón, ¿sí? Si es generalmente unilateral o bilateral, bueno, tenemos que tener en cuenta que generalmente la unilateral es la que nos puede dar la pauta de que algo no tan bueno esté pasando, ¿sí? Y esta secreción generalmente es sanguinolenta, o sea, con sangre. Se ve como rojita o marrón. Bien, así que es muy importante el autoexamen. El autoexamen y la consulta, obviamente, ante cualquier cambio de estos signos que te acabo de decir con tu ginecólogo para que él te palpe. Pero es importante, y yo esto quiero destacar, es que nos conozcamos nuestro cuerpo. Y para eso el autoexamen. Porque muchas mujeres vienen al consultorio y nos dicen, no, lo que pasa es que yo siento que tengo un montón de bolitas porque tienen la mama densa. Sí, claro, y yo siempre les doy el ejemplo y les digo, es como una bolsa de porotos. O sea, vas tocando una bolita al lado de la otra. Sí, bueno, no importa, porque cuando tengas una distinta, si te conoces, te vas a dar cuenta. Claro. Hay que conocerse. Hay que conocerse. El autoexamen, ¿cada cuánto hay que hacerlo? 1 o 2 veces al mes. Bien. Sí. Es bastante, ¿eh? 1 o 2 veces al mes. Sí. No es un dato menor. No. Este rol del autoexamen es elemental, entonces, 1 o 2 veces al mes, tratar de tantear. Es fundamental, pero lo más elemental de todo es 1 vez al año tener programada la consulta con tu ginecólogo. 1 vez al año. Sí o sí. Que él te va a indicar los estudios que te tenés que hacer de acuerdo a tu, digamos, a tu clínica, de acuerdo a tus antecedentes, pero sí la consulta. Los médicos, a la hora de detectar, ¿no? El que está haciendo la ecografía, que encuentra algo, que observa algo, ¿los preparan para dar esa noticia, esa información ante, digamos, la pantalla que vos estás viendo algo? No debe ser fácil. No, no es fácil. La realidad es que desde la universidad o desde nuestras residencias no venimos preparados para eso, pero sí en la diaria, ¿no? La convivencia con gente que está transitando la enfermedad nos lleva a tener determinada sensibilidad y determinado cuidado al momento de dar un diagnóstico. La realidad es que los que hacemos imágenes no vamos a decir si tiene cáncer o no, sí o no. Lo que vamos a decir es si es sospechosa o no la lesión. Bien, el único método que nos va a decir qué tipo de lesión es, cómo está conformada, es lo que nosotros llamamos la anatomía patológica, que es el estudio que cuando uno hace la biopsia o la punción, ¿sí? Previa a una cirugía, por ejemplo. Entonces, con eso le ponemos, decimos nosotros, nombre y apellido a la lesión, ¿sí? También hay que tener en cuenta que, si bien nosotros tenemos parámetros como para darnos cuenta cuáles son las lesiones de sospecha, no siempre es así. Y yo esto lo hablo un montón con mis pacientes, porque uno le digo, no, mira, me parece que te tenemos que hacer una punción, y le empezamos a explicar, le empiezo a explicar cómo es la punción, que es un procedimiento sencillo, ambulatorio, no doloroso, en general se hace con anestesia local, y dura aproximadamente 15 minutos como mucho. Es importante que a esta explicación y todo, los pacientes siempre estén tranquilos y se vayan con alguna certeza, ¿no? Decir, bueno, es de sospecha, no es de sospecha. Pero pasa que muchas veces lesiones que parecen malignas no lo son. Por lo tanto, siempre hay que esperar este resultado. Hay que ser precavidos a la hora de dar el mensaje. Mucho cuidado al dar el mensaje, porque hay que tener en cuenta que tenemos una familia atrás, una persona atrás, y que durante esos 10 días, hasta que uno le hace la punción, hasta que tenemos el resultado, esa persona está sufriendo, angustiada. Bien, entonces es un montón. Hay que tener mucho cuidado cuando uno le explica al paciente qué es lo que está pasando. Exacto. ¿Cuáles son las principales barreras que aún existen para poder acceder a los estudios preventivos? Y las principales barreras a veces son el mismo sistema, que a veces es complicado. Muchas veces, sí, o el acceso, la accesibilidad de muchos pacientes, quizá aquellos que no tienen obra social, ¿sí? De cualquier manera, en Argentina está bastante avanzado en algunos distritos, en el cual hay programas donde se hace todo el screening y después se va y se busca al paciente particularmente que le dio, porque muchas veces tenemos los conceptos de que si tengo algo me van a venir a decir. No, somos responsables los pacientes de ir a buscar nuestros estudios,
¿sí? Entonces, muchas veces pasa que porque no tienen dinero para tomarse el colectivo o porque no pueden dejar de trabajar, se hicieron el estudio en ese momento y piensan que uno los va a llamar. Bueno, en algunos lugares sucede esto de que sí, van y te buscan, ¿sí? Lo que pasa es que no hay tampoco, como decir, tanta plata como para hacerlo con toda la población en todo momento, ¿no? Que depende mucho del momento en el que nos encontramos. No te podés colgar, tenés que buscar el estudio, tenés que buscar el resultado y tenés que hacerlo ver por una profesional. Y tenés que hacerte ver, sí, por tu ginecólogo o tu mastólogo, dependiendo cuál sea el caso. ¿Qué estrategias podrían mejorar la participación, ¿no?, de las mujeres en los programas de detección temprana? Bueno, este tipo de las campañas, como lo que se va a hacer ahora el día 18, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí va la población común sana y también va aquellas mujeres que están pasando o transitando el proceso de enfermedad, ¿sí? Y de tratamiento. Entonces, está bueno que se conozca, ¿no?, cómo es el proceso, que se interactúe y que ahí también se dan pautas, pautas de cómo hacer la prevención, de qué estudios hay que hacernos. Generalmente participan un montón de mastólogos, ginecólogos, nutricionistas, porque cuando uno habla de patología mamaria o específicamente de cáncer de mama, somos muchos los especialistas que intervenimos y es fundamental el trabajo interdisciplinario. No somos solo los que hacemos diagnóstico por imágenes o el mastólogo, también está el anatomopatólogo, está el oncólogo, están los nutricionistas, los kinesiólogos, los anestesiólogos. Todo eso es un equipo de trabajo, ¿sí? Que en general todos estamos en contacto cuando estamos con alguna paciente. En algún punto en particular, una paciente X, todos nos mantenemos en contacto para saber cómo vamos a hacer, qué recomendación damos cada uno, ¿sí? Se hacen los comités para poder evaluar bien cuál es el mejor tratamiento para esta paciente. Que todos los casos son distintos. Que son personalizados hoy, sí. Hoy sí. Por suerte. ¿Qué mensaje darías a las mujeres que, sienten miedo, postergan sus controles? Hoy hay campañas gratuitas en todos lados, hay un cupo gratuito, te podés hacer estos controles, antes no era tal vez tan accesible y hoy sí tenés esa posibilidad. Sí, el consejo que les doy es que no teman, que yo muchas veces lo comparo con decir aquellas personas que tienen diabetes o tienen una patología crónica y conviven con eso normalmente y pueden tener una vida longeva. Bueno, no temamos porque cuando nosotros nos controlamos, todo lo que detectemos va a ser pequeño si hacemos el control una vez al año, ¿sí? Existen los tumores que se llaman, que son entre controles, ¿sí? De intervalos se llaman ese tipo de tumores. Pero si uno lo hace, no sé, 10 de agosto me hago el control, al 10 de agosto del año que viene, ese tumor que sale en ese intervalo va a ser pequeño. Por lo tanto, voy a estar en el momento adecuado para detectarlo y que yo tenga la posibilidad de curación y de morirme de otra cosa a los 90 años o a los 100 años y tener una vida totalmente normal. Por lo tanto, no hay que temer. A lo que hay que temer es a no hacerse los controles. Claro, a eso. Sí, a eso hay que temer. A no hacérselo. Dice un dato cuando empezábamos la entrevista que el 90% de las mujeres detectado a tiempo el cáncer de mama es curable. Sí, se cura. Súper alentador ese dato. Pero claro, no hay que esquivarle al estudio. No hay que tener miedo, claro, no hay que esquivarle. Hay que hacerse un minutito. Y en general ahora, hablando de la clínica de diagnóstico, nosotros tenemos un circuito muy cómodo. ¿Cómo es el circuito en clínica de diagnóstico? Vamos a los teléfonos ahora. El paciente ingresa, hace la mamografía, después pasa a hacerse la ecografía, ¿sí? Y si tiene la densitometría también, el circuito para la mujer es muy cómodo. En menos de una hora el paciente ya se está yendo a su casa. Claro. ¿Y dónde sacas turno? ¿A qué teléfono? Por favor, les pido que anoten, que preste atención. Esto es elemental, atienden por obras sociales, también hay cupos gratuitos en octubre. Sí. A ver. Sí, tenemos por aquí un teléfono para poder sacar turno, 3364-631708. Este es un número de WhatsApp. También el teléfono 443-330. Solicita tu turno con anticipación y tenés que presentar la indicación médica y el DNI. Exactamente. Perfecto. Y el día 27 vamos a estar dando 20, es lo que acabas de decir, 20. 20 mamografías
gratuitas para mujeres mayores de 40 años sin obra social, por favor. Se pide turno por Se pide teléfono, turno. no tengo obra social, soy mayor de 40. Sí. ¿Y es con orden médica o simplemente pueden llamar? No, pueden llamar. Pueden llamar. Sí, 26 cupos. sí, Bueno, excelente. sí, muy Muy bueno. bien, ¿eh? Y bueno, todo este nuevo circuito que si bien hace mucho tiempo que lo implementan, cada vez es más rápido, está Cada más vez- aceitado. Cada vez es más rápido, o sea, yo los invito a que vengan a conocer la clínica porque tiene toda una parte nueva, está muy lindo, es muy cómodo, se hace más ameno, uno va al médico y a veces como que es un lugar de angustia, Y ¿no? sí, de preocupación. O de preocupación. Bueno, la clínica está muy, muy linda y es todo rápido y después a menos de 48 horas tienen los resultados, tenemos todo digitalizado, queda todo archivado por suerte ahora, por lo tanto, en la mayoría de los lugares está sucediendo esto de la digitalización, en donde tenemos el archivo y la base de datos de los pacientes, por lo tanto, tenemos la historia anterior. Entonces es muy importante para nosotros que cuando el paciente viene, si no trae el estudio, ingresamos, vemos qué tenía antes y podemos comparar. Esto es muy, muy importante para ver si cambió o no cambió de un año al otro. Claro. Así que bueno, nada. Siempre pidan los estudios invito. anteriores. Muy bien. Sí. Bueno, ha sido un gusto charlar con vos y te agradecemos muchísimo estos datos elementales. Esperemos que hayamos hecho el aporte que se necesita para esta población femenina que nos escucha y a no tener temor. Nos quedamos con ese dato. Perfecto, muchas gracias. Gracias por a la vos. invitación, un placer. Igualmente. Vamos a seguir charlando con los profesionales de clínica de diagnóstico. Están inaugurando nuevas salas, nuevos espacios. La doctora Natalia Mikilikowski. ¿Lo dije perfecto? Miklikowski. Miklikowski, así es el apellido. Miklikowski, especialista en diagnóstico por imágenes, maestría en mastología, forma parte de Clínica del Diagnóstico San Nicolás.